Saludos, mi nombre es Ramón Emilio, le estaré hablando del tema los grafos. Antes de empezar, quiero darle muchas gracias al profesor Carlos Pichardo por dar esta materia muy bien. Eh, un saludo cordial para él. Vamos a empezar con una introducción de los grafos. Uno de los primeros resultados de la teoría de grafos fue el que obtuvo Leonhard Euler en el siglo XVIII al resolver el problema de los puentes de Königsberg. Este problema consiste en recorrer 7 puentes que conectan 4 porciones de tierra bajo la condición de pasar por cada puente una sola vez. A las porciones de tierra representadas por un punto las llamó vértices y a los puentes representados por líneas le dio el nombre de aristas. Y el número de líneas que salen o entran a un vértice lo llamó orden de vértice, el cual más tarde se llamó valencia. Después de analizar este problema, Euler llegó a la conclusión de que es imposible obtener un itinerario que salga de un vértice y regresa a él pasando por todas las aristas solamente una vez. Según Euler, si el vértice donde se inicia y termina el recorrido es el mismo, entonces dicho vértice debe ser de valencia para, para ya que por un puente se sale y por otro diferente se debe de regresar. Vamos a hablar ahora de las partes de un grafo. Un grafo G es un diagrama que consta de un conjunto de vértices B y un conjunto de lados L. Otra parte es vértices o nodos. Se indica por medio de un pequeño círculo y se les llama a un número o letra. Lados, ramas o aristas son las líneas que unen un vértice con otro y se les asigna con una letra o un número o una combinación de ambos. Están los lados paralelos, son aquellas aristas que tienen relación con un mismo par de vértices. Están los lazos, es aquella arista que sale de un vértice y regresa al mismo vértice. Está la valencia de un vértice, ese es el número de los lados que salen o entran en un vértice. En el grafo anterior, este es un ejemplo, la valencia de los vértices son valencia A es igual a 2, este es un ejemplo. Valencia B es igual a 4, valencia C es igual a 2 y valencia D es igual a 3. Ahora vamos a hablar de los tipos de grafos. Eh, un grafo simple son aquellos grafos que no tienen lazos ni lados paralelos. Un grafo completo de n vértices es el grafo en donde cada vértice está relacionado con todos los demás sin lazos ni lados paralelos. Está el complemento de un grafo. Este es el grafo que le falta el grafo G, de forma que entre ambos forman un grafo con complemento de n vértices. Este grafo no tiene ni lazos ni ramas paralelas. Está el grafo bipartido. Es el grafo que está compuesto por dos conjuntos de vértices. Un ejemplo es A es igual, entre paréntesis, A1 como A2 como A3. eh, B1, B es igual a B1, B2, en donde los elementos del conjunto A se relacionan con el conjunto B, pero entre los vértices de un mismo conjunto no existe arista que los una.
Una forma más sencilla de saber si un grafo es bipartido es aplicar el hecho de que nunca tiene un ciclo de longitud impar, además de que debe cumplir con las características mencionadas anteriormente. Un grafo bipartido completo, el grafo bipartido completo se indica como Kn, M. Antes de hablar de matriz de adyacencia, vamos a darle una introducción de la representación matricial. El uso de matrices para representar sistemas de ecuaciones, relaciones o grafos permite una rápida y clara manipulación de la información, así como determinar algunas propiedades de los grafos de otra manera serían más difíciles de obtener. Además de esto, tiene que en la computadora es más fácil el manejo de matrices, ya que se pueden tratar como arreglos o listas doblemente ligadas. Ahora vamos a hablar de matriz de adyacencia. Es una matriz cuadrada en la cual los vértices del grafo se indican como filas y como columnas. El orden de los vértices es el mismo que se guarda en las filas y las columnas de la matriz. Se coloca un 1 como elemento de matriz cuando existe una relación entre uno y otro vértice, o bien un 0 cuando no existe ninguna relación. Algo que se puede observar en la matriz de adyacencia es que no se puede representar en ella los lados paralelos, como ocurre en el par de aristas que unen los nodos B y D. En esta matriz también la mayoría de las aristas están repetidas, como ocurre en la arista que une los vértices B y C, que tiene un 1 en la línea B, columna C, pero que también tiene un 1 en la fila C, columna B. Por último, los lazos, a diferencia de las aristas normales, solamente se representan una sola vez. Se puede concluir con la matriz de adyacencia es buena para llevar a cabo operaciones con relaciones, pero que no permite registrar en ella toda la información del grafo. Ahora vamos a pasar a la matriz de incidencia. En esta matriz se colocan los vértices del grafo como filas y las aristas como columnas. En esta matriz, si es posible representar lados paralelos como ocurren con R1, R2, R5 y R6. Esto es un ejemplo que estoy mencionando. Al sumar los elementos de cada una de las filas se obtiene la valencia de los vértices. Al sumar las columnas es posible distinguir cuando se trata de un lazo, ya que su suma es 1, como ocurre con R3 y R8 cuando no se trata de los lazos, el resultado de la suma es 2. Vamos a hablar de caminos y circuitos antes de entrar en el circuito de Hamilton. Caminos y circuitos es un grafo, se puede recorrer la información de diferente manera, lo cual implica seguir distintas rutas para llegar de un nodo del grafo a otro. Voy a mencionar algunas partes de caminos y circuitos. Camino es una sucesión de lados que van de un vértice por a un vértice W. Dichos lados se pueden repetir. El ciclo es un camino de vértice W al vértice W. Esto es un camino que regresa al mismo vértice de donde salió. Está el circuito simple de longitud N. Es aquel camino del vértice W al vértice W que solamente tiene un ciclo en la ruta que sigue, como dijimos anteriormente. Está el camino simple de longitud N, es donde es una sucesión de lados que van de un vértice por a un vértice W, en donde los lados que componen dicho camino son distintos e iguales a n.
Esto significa que no se puede pasar de dos veces por una misma arista. Vamos a hablar ahora del camino de Euler. Es aquel camino que recorre todos los vértices pasando por todas las ramas solamente de una vez. Una característica muy importante de los grafos que tienen camino de Euler es que siempre comienzan y terminan en vértices que tienen valencia impar. Este es el camino de Euler. Ahora vamos a hablar del circuito de Euler. Eh, es aquel ciclo que recorre todos los vértices, pasando por todos los lados solamente una vez. Un grafo tiene un circuito de Euler solamente si todos sus vértices tienen valencia par. Ahora vamos a hablar del circuito de Hamilton, muy importante. Se trata de un problema similar del circuito de Euler, con la diferencia de que en lugar de pasar por todos los lados del grafo, solamente una vez, en el circuito de Hamilton se pasa por cada vértice solamente una vez. En general, los algoritmos para obtener un circuito de Hamilton en un grafo tardan un tiempo exponencial y están en función del número de vértices y aristas. Ahora vamos a hablar de isomorfismo antes de entrar en el tema grafos y planos. Se dice que dos grafos G1 y G2 son isomorfos, cuando tienen apariencia diferente, realmente son iguales porque coinciden en el número de lados, el número de vértices, el conjunto de valencias, ser o no conexos, el número de circuitos de longitud n, tener o no circuito de Euler. Esto implica que todos los vértices del G1 tienen un vértice equivalente en G2 y que todas las aristas del grafo G1 tienen una arista equivalente en G2. La consecuencia de esto es que con las propiedades de un vértice en G1 como argumentos y por medio de una función billetiva f, se puede obtener un vértice en G2 con las mismas propiedades. Ahora vamos a hablar de grafos planos. Un grafo plano es aquel que se puede dibujar en un solo plano cuyas aristas no se pueden cruzar, no se cruzan entre sí. Otra propiedad importante de un grafo plano es que cada lado es frontera máxima de dos áreas. Coloración de un grafo. Esto es muy importante a la hora de dibujar un mapa y sucesiones. Un ejemplo de este es CAG, entre paréntesis B, A, un grafo, y CAC, un conjunto de colores. La coloración de los vértices B del grafo usando un color del conjunto C se encuentra dada por la función. Esto significa que cuando se lleva a cabo la coloración, cada par de vértices adyacentes B1 y B2 del grafo deberán estar iluminados con un color diferente. A cada vértice del conjunto B, la función f la asocia un color del conjunto C. Es importante mencionar que no es necesario que se utilicen todos los colores del conjunto C, lo que implica que se trata de una función que no es suprayectiva. En la coloración de los grafos, lo que se busca es usar la menor cantidad de colores posible, cuidando que no existan vértices adyacentes del mismo color.